Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a hablar sobre un organismo autónomo del Estado que se encarga de perseguir el delito, se encarga de prevenir el delito, ¿no? En los diferentes ámbitos de el Estado peruano. Bien, cuando hablamos de ministerio público y no hablamos de un ministerio privado, estamos hablando que todos los delitos, bien, que se ejercen contra la administración pública, generando pues los casos de corrupción, etcétera, va a investigar el Ministerio Público. El Ministerio Público es la institución que se encarga de acusar, ¿no? Acusa y previene también el delito. Vamos a ver aquí un video introductorio sobre las funciones del fiscal. Por ejemplo, ¿cuál es el rol del fiscal? ¿No? Es un funcionario del Ministerio Público. Este fiscal trabaja en el Ministerio Público. ¿Y qué hace el Ministerio Público? Se encarga de prevenir y sancionar el delito, ¿no? ¿Ante quién? Ante el juez, ¿ya? Es lo que hace el Ministerio Público, ¿bien? Llamado también Fiscalía de la Nación. El fiscal es el que ejerce la acción penal, bien, defiende la legalidad, todas las acciones públicas, también defiende los intereses públicos y protege a las víctimas y a los testigos, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando hay un caso de corrupción o un funcionario público recibió una coima, un dinero en perjuicio del Estado, la víctima vendría a ser el Estado, bien, y los testigos serán aquellas personas que demuestren que esta persona recibió o que vieron que recibió pues poder beneficiar a una persona en particular, ¿no? Ahora, los fiscales investigan el delito. Aquí están los fiscales con sus distintivos. El fiscal investiga el delito, busca sancionar al responsable, bien, y es un organismo autónomo, o sea, no son independientes y autónomos. Veamos acá que la fiscalía se encarga pues de ver asuntos penales, de ver asuntos civiles. Hay fiscalías de prevención del delito y fiscalías de la familia. Bien. En las fiscalías penales, ¿qué cosa es lo que investiga, ¿no? Y de qué se encarga de acusar? Y las fiscalías civiles de contencioso administrativo, las fiscalías de familia en lo penal, civil y tutelar, y las fiscalías de prevención del delito. Vamos a ver, en la primera instancia se le llama a los fiscales provinciales, ¿bien? ¿Ellos qué hacen? Analizan y evalúan todas las denuncias, ¿bien? Ellos analizan y evalúan las denuncias. También se ayudan de la policía para poder ejercer las investigaciones, por ejemplo, cuando tienen que entrar a una casa y recoger las pruebas que según existen en esta casa como documentos. Va con la policía para que pueda ayudar a que esto se ejecute. Reúnen las pruebas, este es el fiscal, aquí este es el acusado y este es el juez. ¿Qué cosa es lo que va a hacer el fiscal? El fiscal va a reunir todas las pruebas, bien, y una vez que tenga las pruebas, el fiscal se va a encargar de acusar, bien, de acusar a este señor. Lo va a acusar y el fiscal es el que va a determinar por los delitos por el cual se le está acusando e incluso el fiscal va a determinar tipo de sentencia, ¿no? Señor juez, le dice el fiscal, estamos pidiendo 10 años de prisión para el acusado con una reparación civil de 200.000 soles para el pago en perjuicio del Estado. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez recibe esta información. Obviamente que este acusado va a tener su abogado y va a tener que demostrar todo lo contrario. El juez recibe la información del acusado, del abogado del acusado y recibe la información del fiscal. Y él va a tener que interpretar, sopesar, investigar y analizar y dar una sentencia, ¿ok? La sentencia no necesariamente tiene que coincidir con lo que pide el fiscal. Pueden ser menos o puede ser más, ¿no? Y luego tenemos los fiscales superiores. Resuelven las apelaciones y otros procedimientos, ¿bien? Y acá tenemos cuáles son los tipos de fiscales, ¿no? Fiscales provinciales, fiscales superiores y los fiscales supremos. Ahí están los tres tipos de fiscales. ¿Cuál es el de mayor jerarquía? Los fiscales supremos. El fiscal supremo resuelve recursos de casación, recursos de nulidad, etcétera, etcétera. Es el de mayor jerarquía en el sistema fiscal. Aquí tenemos, ¿esto qué cosa es? Esta es la Junta de Fiscales. Bien, esa es la Junta de Fiscales. Esta Junta de Fiscales
tenemos acá los fiscales superiores, los fiscales provinciales, fiscales adjuntos y los de apoyo administrativo. Ellos van a elegir al fiscal de la nación. Aquí tenemos a la Junta de Fiscales Supremos. Bien, esta Junta de Fiscales Supremos se encarga de elegir a la máxima autoridad que va a dirigir al Ministerio Público. Eligen al fiscal de la nación por 3 años prorrogables, significa que se puede extender 2 años más. ¿Cuántas fiscalías existen en el Perú? Existen 34 fiscalías, ¿ya? Ahora vamos a pasar a explicar. Es el organismo constitucional autónomo del Estado. Bien, acá tenemos el Ministerio Público. Es un órgano del Estado, es autónomo, ¿bien? Que tiene como funciones principales, ¿qué cosa? La defensa de la legalidad, esa es una función. La defensa de la legalidad, la defensa de los derechos ciudadanos e intereses públicos y la representación de la sociedad en juicio. Bien, para los efectos, para también a defender lo que habíamos visto, ¿no? Defensa de la familia, de los menores incapaces y del interés social, así como velar por la moral pública. ¿Qué es lo que va a hacer? Persecución del delito y la reparación civil. Bien, persigue el delito y genera la reparación civil. Todo esto, lo que los fiscales piden para el acusado, se encuentra en la persecución del delito y también piden una reparación civil. Puede ser establecido por un monto de dinero que el agraviado generó contra el Estado, ¿no? El Ministerio Público es dirigido ¿por quién? Es dirigido por el fiscal de la Nación. Actualmente la fiscal de la Nación se llama Zoraida Ábalos, ya, Rivera, para el periodo 2019-2022. Bien, ¿cuáles son las funciones? Está al servicio de la sociedad y de la administración de justicia. Defiende la legalidad, como ya lo hemos visto, defiende los intereses públicos, más no los privados, ¿ya? Lo que refiere a intereses públicos significa a todo el dinero que el Estado tiene, a toda digamos, los actos de corrupción que se generan por los funcionarios públicos. Bien, ¿qué más? Bueno, en realidad defiende la legalidad y los intereses públicos. Esa es la función específica, ¿ya? ¿Qué más hace? Representa a la sociedad en los procesos judiciales. Recuerda que el fiscal es el que protege los derechos o protege la legalidad de todo el sistema estatal de nuestro gobierno. Bien, atribuciones constitucionales según ¿cuáles son esas atribuciones constitucionales? Es promover de oficio o petición de parte la acción judicial. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? Acusa, ¿no? ¿Acusa qué? Para poder defender la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. ¿Qué más? Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales. La fiscalía no puede ser política, ¿ok? ¿Qué más? Representa en los procesos judiciales a la sociedad. Otro, conduce desde su inicio la investigación del delito. O sea, empieza con la investigación, busca información, busca todos los argumentos y las pruebas que puedan llevar a la acusación, bien, que puedan llevar a la acusación en contra del delito. Y esta investigación se va a llevar, también se va a llevar a cabo a través de la ayuda de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Y ella está obligada a cumplir con los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de sus funciones. ¿Qué más? Ejercitar la acción penal de oficio. O sea, si en este caso un funcionario público recibió una coima generando un perjuicio ante el Estado peruano, el fiscal va a ejercitar la acción penal. Bien. ¿Qué más? Emitir dictamen previo. ¿Qué significa dictamen previo? Significa que el fiscal va a reunir las pruebas para acusar al actor del delito por los cargos que considere la fiscalía que, digamos, se tienen que ejecutar en este delincuente, llamámoslo así, ¿no? Por ejemplo, el funcionario público recibió dinero, ¿no? ¿Qué más? Estuvo amenazando no sé, amenazando a los testigos, ¿no? Entonces, a través de esas acciones, el Poder Judicial tiene que levantar los cargos por las cuales se le está acusando al que cometió el delito. Entonces, a eso se le llama dictamen previo. Y él pide una sanción.
¿Por qué? Porque esas acciones están estipuladas en el Código Penal y la Fiscalía tiene que elevar las sanciones de acuerdo al Código Penal, ¿no? O sea, si el hombre comete un delito, ¿cuál es la sanción? Y esa sanción se tiene que estipular ¿en dónde? En los requerimientos del dictamen previo. Este dictamen previo, esta sentencia previa, se lo da al juez y el juez tiene que evaluar si es que esta acusación o este dictamen previo de acusación coincide con los actos del delincuente. ¿Bien? ¿Qué más? Ejerce iniciativa de reforma de leyes, etcétera, etcétera. Continuamos acá. El Ministerio de la Nación lo preside el Ministerio Público, bien, el fiscal de la Nación, mejor dicho, el fiscal de la Nación dirige el Ministerio Público junto a los fiscales supremos titulares. Ya no se olviden. El cargo de fiscal de la Nación dura ¿cuánto? Ya lo habíamos visto, ¿no? 3 años y se puede prorrogar por 2 años más. Esta es una de las instituciones, la Junta de Fiscales Supremos. ¿Qué hacen ellos? Lo que hacen ellos es elegir al presidente, a la presidenta de las fiscales, ¿no? De los fiscales. O sea, el presidente, el fiscal, eligen al fiscal de la nación. ¿Ya? Es la máxima autoridad. Luego vienen las fiscalías supremas y después vienen las fiscalías provinciales, ¿no? Son las provinciales que hacen, son los que se encargan de investigar, son las que hacen el trabajo del obrero, ¿no? ¿Qué requisitos se necesita para ser fiscal? Bien, ser peruano de nacimiento, tener ejercicio de ciudadanía y de los derechos civiles habilitados, tener un título de abogado expedido o revalidado conforme a ley, no haber sido condenado ni haber sido pasible de una sentencia, ¿ok? De una sentencia. Puedes ser denunciado, pero si eres condenado en primera instancia no puedes participar para ser un fiscal del Estado peruano, ¿no? ¿Qué más? No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta, o sea, que no hayas defraudado al fisco, que tengas todos tus impuestos pagos en la SUNAT, porque si tienes esta situación no te van a generar ningún tipo de... no te van a permitir, digamos, participar de la Junta o de los fiscales, ¿no? Que trabajan para el Estado. Y ser capaz mental, física y sensorial para poder establecer o interpretar la ley, ¿no? Entonces, esas son las funciones del fiscal, y esta es, por ejemplo, un equipo especial que se armó. Hay dos equipos especiales ahora, el de los cuellos blancos, el tan sonado caso de los cuellos blancos, y el equipo especial de los fiscales del lavajato. Estos equipos especiales se ejecutan o surgen por la aprobación de la fiscal de la nación para investigar el crimen y el delito, ¿no? En este caso, el caso Lavajato, la empresa brasilera que coimeó o que sobornó a muchos funcionarios públicos para recibir las obras en favor de esta empresa. Muy bien, entonces no se olviden que el Ministerio Público se encarga de perseguir el delito, de acusar, bien, y que haya justicia. Tampoco te olvides que el Ministerio Público es un organismo autónomo, ¿ok? Muy bien, nos vemos hasta la próxima clase. Saludos.